Y engalana estos foros de Ferris Live TV la presencia de Duncan Taylor. Él ha sido por el último año y medio embajador del Reino Unido en nuestro país, un hombre de carrera diplomática y al mismo tiempo de un conocimiento muy claro de lo que representa para el mundo la influencia del Reino Unido en todas las actividades del hombre y en este siglo XXI de lo que es un fenómeno que se presenta constantemente, que es el de la innovación. Mr. Ambassador, ¿cómo estás? Me da mucho gusto el recibirte aquí en esta instalación. Muchísimas gracias, pues el gusto es mío. Estoy muy contento de estar aquí. Innovation Summit, que esto se ha venido organizando ya de tiempo atrás, sí, y ahora otra vez vuelve a ser foco de atención de todos, sobre todo de muchas organizaciones jóvenes que desde México pueden hacer algo con el Reino Unido. Sí, pues para nosotros es algo muy importante. Nos gusta promover la innovación. Pensamos que somos uno de los países más innovadores del mundo. Por lo que yo veo en mi primer año y medio en México, los mexicanos también, los jóvenes mexicanos son muy creativos. Sí. Entonces queremos ver lo que podemos hacer para poner, jóvenes británicos y empresas británicas en contacto con sus homólogos mexicanos para ver qué pueden hacer, porque juntos seguro que pueden hacer más que separados. ¿Qué tipo de facilidades se pueden obtener en centros así? Desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de tecnologías, de conocimiento, de financiamiento, ¿por dónde se van los apoyos y las formas? Bueno, depende si son, por ejemplo, estudiantes o si son empresas, entonces hay varios distintos programas. El motivo de la cumbre del Innovation Summit de la semana que viene es para, tenemos dos motivos, o tres, diría tres. Primero, que es una parte del año 2015, el año del México en el Reino Unido y Reino Unido y México, que llamamos un poco el año dual 2015. Y es una parte importante de eso, que promovemos la innovación. Justamente es uno de los temas principales que promueves durante el año. Entonces, ese es un punto. El segundo es que queremos destacar un poco la creatividad e innovación británica para empresas y científicos y estudiantes mexicanos. Y en tercer lugar, en esta ocasión estamos muy entusiasmados porque vamos a tener aquí el coche que se llama el Bloodhound SSC, que es el coche un proyecto, este coche. Es un proyecto para tratar de ir a 1000 millas, 1000 miles an hour. 1000 millas en tierra. 1608 kilómetros por hora. Sí, entonces no solamente vamos a tener el propio coche está aquí, entonces estamos invitando a estudiantes para que vengan a ver un poco el coche mismo y hablar con el piloto, porque ya no necesitamos chofer o conductor, sino piloto, porque sí, va más rápido que nosotros en avión, entonces vamos a ver. ¿Va más rápido que en avión? Sí. Yo recuerdo, ¿te acuerdas cuando aquellas, embajador, cuando los récords eran ahí en Salt Lake City, sí, en el lago Salado, velocidades de 600 kilómetros por hora con turbina? Sí. Ahora estamos hablando... es el segundo proyecto seguido por un grupo de empresarios. El primero se llama Thrust SSC. SSC es para Supersonic Car. Y entonces el Thrust SSC fue el primer coche en romper la barrera de sonido en coche, o sea, en tierra y no en avión. Y este piloto, Andy Green, que va a venir la semana pasada, es el que rompió el récord. Entonces es el hombre más rápido del mundo. En tierra. Y entonces él va a estar aquí para platicar con los jóvenes, con los estudiantes que vienen a ver el coche. Él va a ser, tiene mucho coraje, pero va a estar en el coche ahora en Sudáfrica cuando tratan de romper el récord. Y quieren no solamente romperlo, sino incrementarlo en 33%, de 700 millas a 1000. Innovar quiere decir darle a algo que ya conocemos y utilizamos una aplicación diferente, una utilización que nos sirva a todos para mejorar nuestras formas y nuestros niveles de vivir en todos los órdenes. Ahí creo que la globalización le da potencialidades similares a un inglés, a un muchacho estudiante inglés, como a un muchacho en Oaxaca, si tienen la idea. Es tener la idea. Pues eso es un tema que me fascina a mí. Y yo creo que en el Reino Unido siempre hemos sido muy innovadores. Muchas invenciones que han cambiado el mundo han sido hechas por científicos y por británicos, ¿no? Entonces, hablando justamente de este coche, que tiene motor de avión, por supuesto, es un avión supersónico, ¿no? Y entonces yo trabajé un año en la Rolls Royce, la empresa aeronáutica, no la de los coches. La que hace que el Rolls Royce hace turbinas
Sí. para, entre otras cosas, ¿no? Turbinas hace jet. turbinas para aviones, entre otras cosas. Y entonces, pero hubo un científico, un ingeniero británico que se llama Sir Frank Whittle, creo que es un ejemplo interesante, porque entonces cuando él trabajaba existía ya el motor a hélice para avión, ¿no? Y entonces cada vez lo hacían más eficaz, más eficiente. Pero él fue el innovador que tenía la visión de ver que había otro método de construir un motor de avión, que es el jet engine, que entonces tenía capacidad para ser mucho más potente y ir mucho más rápido. Entonces, de hacer el paso del propeller engine, ¿no? Del motor hélice al jet engine, A la turbina, es algo que necesita entonces una innovación, una manera de pensar que no ver el motor hélice y decir cómo lo puedo hacer mejor, sino voy a hacer algo completamente distinto que va a ser la misma cosa pero mejor y de manera más potente. Entonces para mí eso es un ejemplo que para mí demuestra cómo ese tipo de cambiar la manera de pensar y el sistema de educación que tenemos nosotros promueve mucho la individualidad, entonces la innovación del individuo. Y hay otros sistemas que tienen otro método de aprender. Aprender más cómo son las cosas y cómo mejorarlas, pero en el Reino Unido el sistema que tenemos nosotros, y no es perfecto porque no tenemos, depende de cómo lo mides, pero nosotros tenemos un sistema que promueve mucho el pensamiento creativo, innovador, nuevo, aunque sea en poesía, o escritura, o en ingeniería avanzada. En arte, o lo que sea. En arte. O sea, la creatividad, pensar de otra manera, para nosotros en nuestro sistema, es algo muy importante. Y por eso nosotros damos más premios Nobel en ciencias que cualquier otra parte, creo que de Estados Unidos. Yo no puedo olvidar, miren, cuando lo que refiere el embajador Duncan Taylor, cuando cambian los aviones de hélice a nivel comercial. Sí. Primero vino la parte militar, pero cuando cambian los aviones de hélice a turbina, nunca se va a olvidar, la primer propuesta comercial que hubo en el mundo fue de un avión inglés, que era el Comet 4C. Comet 4C. Que tenía 4 turbinas pegadas al fuselaje. Sí. ¿Do you recall? Sí, me acuerdo. Entonces, el primer avión que tuvo esto en turbina en México a nivel comercial como servicio fue la hoy extinta Mexicana de Aviación, y fue la primer compañía en América Latina que tuvo un avión ya no de hélice. La novedad, las cosas que hacían un ruido raro, ¿no? Y que ya no tenía hélices. Sí. Entonces se robaron las hélices, ¿no? Estaban adentro de la turbina, que fue una innovación que trajo como resultado después la evolución de otros aviones, ya de Boeing, ya de McDonnell, pero la primera propuesta fue inglesa, que después derivó en el CityJet y todos este tipo de aviones que desde Inglaterra han hecho grandes y grandes cambios e innovaciones tan importantes. Aquí está este Summit, es una propuesta que se da, Mr. Ambassador, ¿para cuándo? ¿Cómo podemos invitar a que la gente... Pues el Summit, el Summit tendrá lugar el martes próximo, el 17. Viene de Reino Unido una amiga mía que se llama la baronesa Jane Bonham Carter, que es enviada especial para promover el comercio para el primer ministro británico, entonces para México. Entonces ella es enviada comercial del primer ministro. Ya ha estado varias veces en México, entonces está conociendo cada vez mejor a México. Ella lo va a abrir conmigo y entonces va a... ¿En dónde va a ser? Va a ser en el auditorio Blackberry, que no ha estado todavía. Entonces, pero yo voy a estar ahí para la apertura, el auditorio Blackberry. Y la entrada es libre, entonces cualquier persona puede venir. Todo lo que pedimos es que se inscriben antes. Y ¿en qué? Sí. Ahí en... hay que registrarse. En las redes ya lo estamos diciendo nosotros. En las redes lo estamos diciendo. Pónganse en contacto. Jóvenes, ustedes que tienen, cada ratito me están diciendo, es que tengo una idea. Pues órale, viejo. Miren, la mejor idea puede resultar la peor si se guarda en un cajón, Y la peor idea puede resultar una maravilla si se promueve y se lucha por ella. Entonces, aquí hay facilidades que nos ofrece el Reino Unido. Pues
Estoy pensando en un ejemplo, si puedo. Sí. Pedro. Tenemos un diseñador británico hoy en día, a lo mejor ya oyen hablar de él, que se llama James Dyson. Sir James Dyson, ya se llama Sir James Dyson. Se ha convertido en uno de los hombres más ricos del Reino Unido. Él empezó diseñando una nueva aspiradora mejor que el anterior. No le gustó el hecho de que siempre teníamos que poner una bolsa y que la bolsa se llenaba, y cada vez que se llenaba entonces aspiraba menos. Entonces él inventó una nueva aspiradora que no tiene bolsa, entonces siempre mantiene la misma aspiración, y con eso se convirtió en un hombre muy rico. Pero lo interesante con él es que él invierte mucho en tratar de encontrar maneras mejor de hacer las cosas, que pueden ser cosas muy cotidianas, como la secadora de manos en los aeropuertos, no en los baños. Ese es Blade. Sí, el Blade es también un invento de él. Él dijo, mira, estas secadoras son muy ineficaces y vamos a ver por qué no podemos utilizar un poco la innovación para hacer algo que funciona mejor, que es más eficaz. Y son un par de ejemplos de cosas de la vida cotidiana que lo han convertido a él en un hombre muy rico, pero también yo creo en el Reino Unido han promovido mucho el interés en innovación, porque la gente dice, mira, este señor se hizo rico utilizando su cabeza y pensando cómo puede hacer algo mejor. Eso es la base de la actividad moderna en el siglo XXI. Aquí está el embajador del Reino Unido en nuestro país, Duncan Taylor, para decirlo de primera voz, y es un hombre que a lo largo de su vida como hombre de empresa y ahora como diplomático, sabe que la innovación es base, es valor agregado en el Reino Unido. ¿Por qué no en México? ¿Por qué no contigo? Mr. Duncan Taylor, thank you very much. Un gran placer. Un gran placer. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, un placer que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Thank you, sir. Bueno. Y regresamos aquí con 1000 millas, qué va. Como un error, considera el senador perredista Luis Miguel Barbosa mantener la nominación de Ángel Aguirre Hijo a la alcaldía de Acapulco.